En la oscuridad de la noche, cuando la autopista M5 Ural estaba prácticamente libre de coches, la mayor de 32 años, Elena Andreevna Gromova, oficial del Departamento Especial de Inteligencia Militar, se dirigía a Riazán. En su pasado quedaban un servicio impecable y la reputación de ser una profesional responsable. Su cabello negro estaba recogido en un moño apretado, y sus fríos ojos grises no se apartaban del asfalto de la carretera, iluminado solo por los faros. Elena regresaba de una misión clasificada, completada en la región de Samara, cuyos detalles solo conocía un círculo limitado de altos mandos militares. En su equipaje había documentos de vital importancia y antes de partir, le habían dado instrucciones estrictas. Nada de contacto con extraños, ninguna pausa hasta llegar al cuartel general, sin excepciones. Eran las 23:47. Faltaban unos 80 kilómetros para Riazán. Elena se permitió relajar un poco los hombros tensos, asumiendo que el tramo más difícil del camino había quedado atrás. Si desea saber qué sucedió a continuación en esta asombrosa historia, suscríbase a nuestro recurso y haga clic en el icono de notificación para no perderse la próxima entrega. Esta trama le impactará hasta lo más profundo de su conciencia. Fue precisamente en ese instante, cuando en los espejos retrovisores aparecieron señales luminosas azules. Primero un vehículo, luego un segundo, y un par de momentos después, un tercero. 3 patrullas de la policía de tráfico se colocaron detrás de ella en forma de cuña, insistiendo en que se detuviera de inmediato a un lado de la carretera. Un megáfono rompió la quietud de la noche con un sonido mecánico. Conductor del todoterreno oscuro, matrícula A58394. Detenga el vehículo inmediatamente. Exijo que se detenga. Elena lanzó una rápida mirada al espejo, calculando la posición. Su corazón latió más rápido, no por miedo, sino por una evaluación profesional. No conocía a esas personas, no tenía forma de verificar sus identidades, y sus órdenes no admitían otras interpretaciones. No podía comunicarse con sus superiores. En esa zona, la red de telefonía móvil funcionaba mal, y el uso de comunicaciones por satélite en presencia de terceros estaba estrictamente prohibido por las normas de seguridad. Elena tomó una decisión en una fracción de segundo. Pisó el acelerador a fondo, y el potente motor del coche rugió, llevándola a toda velocidad por la oscura autopista. Comenzó una persecución que los lugareños recordarían y comentarían durante muchos meses. 3 coches de policía, 2 Toyota Camry y un Renault Logan se lanzaron detrás. Sus sirenas rompían el silencio nocturno, y las luces intermitentes convertían el paisaje circundante en un extraño espectáculo luminoso. Al volante del coche principal iba el teniente mayor Víctor Ivanovich Bykov, un hombre de 40 años con un rostro duro y la reputación de no aceptar negativas. En el segundo coche iba el teniente Alexei Dmitrievich Volgin, de 35 años, famoso entre sus colegas por sus métodos de servicio controvertidos y su afán por dominar a los más débiles. El tercer vehículo era conducido por el teniente subalterno Iván Sergeyevich Sobolev. El más joven del trío, un chico de 28 años que siempre seguía las órdenes de sus compañeros mayores, sin hacer preguntas innecesarias. Los 3 estaban unidos no solo por el trabajo, sino también por negocios turbios. Desde hacía tiempo habían convertido su sector de la carretera en una fuente de ingresos personales, deteniendo a conductores con pretextos inventados y exigiendo dinero. Esa noche se suponía que sería otra captura rutinaria, pero la mujer al volante del todoterreno oscuro arruinó todas sus intenciones. Elena conducía el vehículo con maestría, aprovechando cada oportunidad que le ofrecía la carretera. Conocía esa ruta. Había estudiado el mapa antes de salir, como siempre hacía. Curvas cerradas, subidas y bajadas. Zonas con asfalto en mal estado. Todo lo convertía en una ventaja para escapar de la persecución. La aguja del velocímetro temblaba entre los valores de 160 y 180 kilómetros por hora. El todoterreno se mantenía perfectamente en la carretera.
Su robusta suspensión suavizaba los defectos del pavimento, pero los agentes de la patrulla no pensaban en retirarse. Baikov gritaba por la radio dirigiendo las acciones del equipo. Su rostro se puso morado de ira. Nadie antes se había atrevido a ignorar tan descaradamente sus exigencias. «Esta se cree que va a poder escaparse de nosotros», les gritó a sus subordinados. «Informen al puesto que pongan una barrera. La agarraremos, cueste lo que cueste». 20 kilómetros de persecución pasaron como un instante, llenos de sonidos de neumáticos, el rugido de los motores y el parpadeo de los árboles a la luz de los faros. Delante apareció un puesto de control, y Elena se dio cuenta de que la trampa se cerraba. Atravesando la carretera había otros 2 vehículos de servicio, y entre ellos, una cinta negra de púas especiales, las llamadas bandas de clavos, diseñadas para detener vehículos por la fuerza. Tenía un par de segundos para elegir. Irse a la cuneta era demasiado arriesgado a esa velocidad. Podría haber postes o árboles. Darse la vuelta era imposible. Los enemigos de atrás le cortarían la vía de escape. Chocar contra la valla era peligroso, pero factible, si lograba esquivar las púas por el borde. Elena giró bruscamente el volante hacia la derecha, intentando sortear los obstáculos por el arcén de tierra. Pero el plan de la policía resultó ser acertado. Las púas estaban colocadas precisamente para esa maniobra. 4 sonidos fuertes se escucharon casi simultáneamente, cuando los afilados dientes de acero perforaron los neumáticos de las 4 ruedas. El todoterreno perdió bruscamente el control, se desvió hacia la derecha, y Elena apenas logró enderezar el coche antes de que saliera de la carretera y se detuviera en una nube de polvo y humo de los frenos recalentados. Durante unos segundos, reinó un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el silbido del aire escapando de los neumáticos y el crujido del motor que se enfriaba. Luego se oyeron los golpes de las puertas y el ruido de pasos sobre las piedras. 3 vehículos de servicio rodearon el todoterreno inmovilizado en semicírculo. Sus proyectores iluminaban directamente el parabrisas delantero, cegando al conductor. Baikov, Volgin y Sobolev salieron de los coches con sus armas reglamentarias en la mano. Sus sombras se perfilaban nítidamente contra la brillante luz. «¡Salga del coche!», gritó Baikov. Su voz temblaba de excitación y rabia. «¡Manos a la cabeza!». Otros 2 agentes del puesto se unieron al grupo, formando un círculo alrededor del vehículo de Elena. 5 hombres armados contra una mujer. El equilibrio les parecía más que seguro. Elena permaneció inmóvil, sus manos aún aferradas al volante. Analizaba la situación con la fría calma de una militar experimentada. 5 enemigos, todos armados. Un lugar desfavorable, sin camino de vuelta. En su experiencia de combate, había decenas de escenarios de escape de tales apuros, pero todos ellos requerían o ayuda o un factor sorpresa que ahora no existía. Lentamente levantó las manos, demostrando que no representaba un peligro directo. En su mente ya se estaba formulando un plan, no de escape. Eso sería la muerte, sino de supervivencia. Tenía que preservar los documentos, ocultar la información y esperar la oportunidad de contactar con el cuartel general. Todo lo demás tenía menos importancia. Cuando abrió la puerta y salió, su rostro expresaba una total serenidad, como esculpido en granito. Esta disparidad entre la delgada figura femenina y la férrea voluntad interior desconcertó por un momento incluso a los experimentados policías. Bykov fue el primero en acercarse a ella. Sus botas toscas resonaban sobre las piedras del arcén. Era una cabeza más alto que Elena, corpulento, con el pelo corto y barba incipiente en su pesada mandíbula. Sus pequeños ojos la taladraban con una abierta malevolencia y algo más, algo que hizo a Elena prepararse interiormente. «¿Y bien guapa? ¿Se acabó el juego?», dijo con una sonrisa maliciosa, colocándose tan cerca que ella sintió el olor a tabaco y a colonia barata. Volgin y Sobolev se colocaron a los flancos, bloqueando cualquier vía de escape. Los otros 2 estaban un poco más lejos, pero sus armas la apuntaban.
Elena sacó en silencio su carné militar y se lo extendió a Baikov. Mayor Gromova. Inteligencia militar. Estoy en una misión especial y no tengo derecho a discutir sus detalles. Conéctese con mi superior, el coronel Morozov. Él confirmará mis credenciales. Su voz era firme y clara, sin el menor indicio de miedo o temblor. Pero Bykov ni siquiera miró la credencial. Simplemente se la arrebató de la mano, y el pequeño libro rojo cayó en el barro del camino. Me importan un comino tus papeles, siseó entre dientes. Has atacado a la autoridad, provocado una persecución, creado un peligro para la sociedad. ¿Sabes cuánto te corresponde por eso? 10 años como mínimo. Se giró hacia sus cómplices con una sonrisa torcida. Chicos, miren qué pajarita nos ha caído. Inteligencia militar, ni más ni menos. Se cree más lista que nadie. Volgin se acercó. Su mirada pegajosa recorrió el cuerpo de Elena, de arriba abajo y viceversa. No está mal, dijo con una sonrisa depredadora. Hace tiempo que no teníamos una de estas. Sobolev se rió nerviosamente, moviéndose de un pie a otro. El aire circundante se volvió denso, casi palpable, y Elena se dio cuenta de que esa noche sería una de las pruebas más difíciles de su vida, pero también comprendió algo más. Esas personas no sabían con quién se habían metido, y por esa ignorancia tendrían que pagar un precio terrible. Bykov no perdió el tiempo en ceremonias. Con un tirón brusco, agarró a Elena por el hombro y la giró para que quedara de cara al capó de su propio todoterreno. El metal aún estaba caliente por el motor, y ella sintió ese calor en la mejilla cuando él la apretó con fuerza contra el vehículo. Manos a la espalda, ladró, aunque ella no planeaba luchar ni ahora ni en esa posición, con 5 hombres armados alrededor y la ciudad más cercana a decenas de kilómetros. El frío acero de las esposas chasqueó en sus muñecas con un sonido desagradable, y Bykov las apretó tan fuerte que los bordes se clavaron de inmediato en su piel. No era el procedimiento estándar de arresto. Era una infligencia deliberada de sufrimiento, una demostración de fuerza, un intento de quebrar su espíritu desde el principio. Elena conocía esos métodos. Ella misma los había experimentado como parte del curso de defensa contra interrogatorios. Pero una cosa es la teoría, y otra muy distinta es sentir cómo los anillos de acero cortan la circulación en tus manos. Mientras tanto, Volgin abrió la puerta del pasajero del todoterreno y comenzó a registrar el interior. Sus movimientos eran bruscos y groseros. Tiraba las cosas al suelo sin el menor respeto por la propiedad ajena. La bolsa de viaje de Elena cayó al asfalto. Su contenido se desparramó. Ropa de repuesto, artículos de higiene, un libro de bolsillo. Volgin pisó el libro con su bota sucia, sin siquiera notarlo, mientras seguía revolviendo en la guantera y debajo de los asientos. «Busca los papeles», le gritó Bykov, sin soltar a Elena. Debe haber algo interesante, por eso intentaba escapar. Sobolev se unió a la búsqueda, revisando el maletero y golpeando los paneles en busca de compartimentos secretos. Los otros 2 agentes permanecían un poco alejados, mirando la escena con los rostros vacíos de personas que habían visto eso muchas veces, y hacía tiempo que habían dejado de hacer preguntas. Elena yacía sobre el capó, con la cabeza ladeada. Sus ojos memorizaban sistemáticamente cada detalle de los acontecimientos. Las matrículas de los coches patrulla, los rostros de todos los participantes, sus nombres y rangos, que había captado en fragmentos de frases, las características especiales. Todo esto se almacenaba en su memoria con la claridad de una cámara. Había aprendido a registrar tales cosas. Era parte de su trabajo, pero ahora se había convertido en algo más, un juramento que se hizo a sí misma en el instante en que Bykov la agarró por el cabello y le echó la cabeza hacia atrás con fuerza. Su rostro estaba muy cerca. Ella veía cada poro en su piel, cada vaso sanguíneo en sus ojos rojos. ¿Crees que el uniforme militar te salvará?, le sisió directamente al oído. Su aliento caliente le quemaba la piel. Aquí es mi tierra, ¿te entiendes? Mía
y me da igual quién seas y para quién trabajes. El dolor en las raíces del cabello era agudo, casi insoportable, pero Elena no emitió ni un gemido. Se había acostumbrado a soportar el dolor desde el centro de entrenamiento, cuando los instructores la sometían a pruebas que harían parecer a este policía un simple matón grosero. Pero la ofensa era diferente. Hería más profundo que cualquier dolor físico. Afectaba algo en lo más profundo de su ser. Era una oficial, servía a su patria, cumplía misiones importantes, y esta gente la trataba como a una delincuente común, peor aún, como un objeto que se podía romper a su antojo. Bykov le soltó el cabello y dio un paso atrás, complacido con su obra. Elena se enderezó lentamente, hasta donde le permitían las esposas, y lo miró con una mirada directa y firme. En esa mirada no había miedo, solo la fría promesa de venganza que Bykov o no vio o decidió ignorar. Volgin terminó de registrar el interior del coche y se acercó a ellos, llevando en las manos la misma bolsa con la documentación por la que Elena había arriesgado su vida. «Mira lo que encontré», dijo, sacando una carpeta con un sello de Top Secret. Bykov se la arrebató de las manos y la abrió, hojeando las hojas con la actitud de alguien que no entendía ni la mitad de lo escrito. «¿Qué diablos es esto?», masculló, examinando tablas y planos, códigos, cifras. Elena sintió cómo se le encogía el corazón. Esos papeles no debían caer en manos extrañas. Su contenido era tan importante que su pérdida no solo conllevaba el despido, sino un juicio. «Son datos clasificados», dijo con tono uniforme, intentando no mostrar su preocupación. «No tienen derecho a leerlos. Es una cuestión de seguridad nacional». Bykov soltó una risa áspera y ladrante, que resonó en los árboles a ambos lados de la carretera. «¿Escucharon, muchachos, seguridad nacional? Y yo que pensaba que era la receta de la sopa de tu abuela». Sobolev sacó su smartphone y apuntó la lente hacia Elena. «Hay que grabarlo para el informe», dijo con una sonrisa que no tenía nada que ver con la necesidad del servicio. La filmó, despeinada, esposada, con una mancha de barro en la mejilla del capó del coche. Sus ojos brillaban de interés, en absoluto de tipo profesional. «Miren qué belleza nos ha caído», comentó, rodeándola lentamente. «Una espía militar. Y me pregunto qué les enseñan a chicas tan lindas». Volgin se acercó y se paró junto a Sobolev, también mirándola con una lascivia mal disimulada. «Hacía tiempo que no teníamos una captura así», dijo, pasándose la lengua por los labios. «Normalmente caen viejas o drogadictas, pero aquí hay una verdadera reina». Su mano se extendió hacia su rostro y él deslizó un dedo por su mejilla limpiando la suciedad. Pero su tacto fue demasiado largo, demasiado personal, demasiado deliberado. Elena sacudió la cabeza y sus ojos destellaron con tal ira que Volgin retrocedió un momento. Luego su rostro se contrajo de furia y él la agarró por la barbilla, apretando los dedos con tanta fuerza que ella sintió cómo le dejaban moratones en la piel. «No te revuelvas, maldita», rugió. «Ahora no estás en posición de hacerte la puritana». Bykov observó esta escena con una sonrisa satisfecha, sin hacer el menor intento de detener a su colega. Los dos agentes del puesto se miraron, y uno de ellos murmuró algo sobre que tenía que volver a su puesto, tras lo cual ambos se marcharon rápidamente. No querían ser testigos de lo que pudiera pasar a continuación, pero tampoco pensaban intervenir. Era un acuerdo tácito que había existido en ese tramo de carretera durante muchos años. Todos conocían los métodos de Bykov y su banda, pero nadie hablaba de ello en voz alta. Elena calculó sus opciones, 3 contra 1, las manos atadas a la espalda, el arma lejos, la ayuda irreal. En otra situación, ya habría actuado. Su entrenamiento incluía cómo liberarse de las esposas, desarmar y luchar en inferioridad numérica. Pero aquí había un detalle que lo cambiaba todo. Los papeles. Si empezaba a luchar ahora, podrían romper la carpeta, podrían dañar accidental o intencionalmente materiales que valían más que su vida. Tenía que pensar como una estratega,
encontrar el momento en que pudiera recuperar los documentos e irse, y mientras tanto, soportar. Esta decisión fue la más difícil de todas, porque cada célula de su cuerpo clamaba por luchar, por una rápida y dura venganza contra esos sinvergüenzas con uniforme. Pero el entrenamiento, inculcado por años de servicio, superó a los reflejos y se obligó a relajar los músculos tensos. Baikov terminó de hojear las hojas y arrojó descuidadamente la carpeta sobre el capó junto a Elena. «Nos encargaremos de esto más tarde», dijo. «Ahora llevaremos a nuestra invitada al departamento. La formalizaremos como es debido». Pronunció la palabra formalizaremos con tal énfasis que su verdadero significado no dejaba lugar a dudas. Volgin y Sobolev intercambiaron miradas de complicidad, y Elena vio en sus ojos lo que antes solo había visto en los ojos de los enemigos en la guerra, una fe total en su propia invulnerabilidad. La veían como una víctima, un premio, un juguete para la diversión. No sabían que, en ese mismo instante, ella registraba cada rasgo de sus rostros, cada lunar, cada cicatriz, cada pliegue. No sabían que su memoria funcionaba como una grabadora, registrando sus voces, su estilo de movimiento, sus puntos vulnerables. Y definitivamente no sabían que esa mujer con el labio roto y el polvo en la cara estaba lista para destruir a cada uno de ellos, con las manos vacías. En pocos segundos la sentaron en el asiento trasero del coche de Bykov, y Volkin se sentó a su lado, apoyando su muslo contra la pierna de ella con más fuerza de lo necesario. Sobolev se sentó delante, sin dejar de grabar con el teléfono. Su objetivo una y otra vez captaba su rostro, su figura, sus manos atadas. Baikov arrancó el motor y se puso en marcha, dejando su todoterreno golpeado a un lado de la carretera. «No te preocupes, guapa», dijo Volgin, inclinándose hacia su oído tan cerca que sus labios casi rozaban su piel. «Nosotros nos encargaremos de ti. Quieres que te cuiden, ¿verdad?» Su palma se posó en su rodilla y comenzó a subir lentamente por su muslo. Elena apretó las mandíbulas con tanta fuerza que oyó un crujido. «Aún no es el momento», se decía a sí misma. «Aún no es el momento, pero llegará la hora. Y cuando llegue, estas personas sabrán lo que significa el verdadero horror». El trayecto hasta la comisaría de Sasovo duró unos 40 minutos, y cada uno de esos minutos fue una prueba para su resistencia. Volgin no quitaba la mano de su pierna, a veces acariciándole el muslo, a veces apretándolo con una fuerza que dejaría marcas incluso a través de la tela de los pantalones. Sobolev acompañaba los acontecimientos con bromas groseras, y Bykov de vez en cuando le lanzaba miradas por el espejo retrovisor, miradas de dueño evaluando su propiedad. Hablaban de ella como si no estuviera allí, como si fuera un objeto inanimado, una hermosa muñeca, necesaria para su placer. Y Elena escuchó cada palabra, registró cada frase, cada humillación, cada toque. Llevaba en su mente un registro largo y preciso de lo que cada uno de ellos había cometido, y por lo que cada uno de ellos respondería. Cuando el coche finalmente se detuvo frente al edificio de la policía, una apenas perceptible sonrisa apareció en los labios de Elena. La sonrisa de una persona que ya ve el final de esta historia, incluso si los otros personajes aún no sospechan su destino. La comisaría de policía de Sasovo estaba ubicada en un antiguo edificio de 2 plantas de la época estalinista. Sus paredes no habían conocido reparaciones en mucho tiempo. Yeso desprendido, débiles luces fluorescentes, un olor a humedad y a humo de cigarrillo impregnado por todas partes. Todo ello creaba un aura de melancolía y abandono, como si el propio edificio supiera que en su interior se cometían cosas de las que era mejor callar. Baikov introdujo a Elena por la entrada de servicio, saltándose la zona de guardia, donde el agente nocturno ni siquiera levantó la vista de su crucigrama. Al parecer, esas visitas tardías no eran raras, y el personal hacía tiempo que había aprendido a no hacer preguntas innecesarias. La condujeron por un largo pasillo con el suelo descolorido y filas de puertas cerradas, detrás de las cuales podría ocultarse cualquier cosa. Volgin iba detrás.
Su palma tocaba periódicamente su espalda, no empujando, no guiando, sino precisamente tocando, recordándole su cercanía, su poder sobre ella en ese lugar donde no regían leyes, excepto la ley de la fuerza bruta. La llevaron a la sala de interrogatorios, ubicada en el segundo piso. Era una habitación pequeña sin ventanas, con una mesa, 3 sillas y una luz fuerte en el techo que proyectaba sombras negras sobre las paredes de hormigón gris. Baikov la empujó a una silla y salió, lanzando por encima del hombro a Volgin y Sobolev. «Traeré los papeles, vigílenla». La puerta se cerró con un sordo estruendo metálico, y Elena se quedó sola con los 2 hombres, cuyos propósitos se hacían más claros con cada minuto. Volgin se sentó al borde de la mesa, justo enfrente de ella. Sus piernas casi rozaban sus rodillas. Sobolev se pegó a la pared cerca de la entrada, con el smartphone preparado, aunque por el momento no pulsaba grabar. En la habitación se instaló un silencio opresivo, roto únicamente por el zumbido de la lámpara y los suaves ruidos de la ciudad nocturna tras las gruesas paredes. Elena permaneció inmóvil. Sus manos seguían esposadas a la espalda, pero su mirada escrutaba el espacio con atención. La distancia a la salida, las posturas de ambos hombres, los posibles objetos que podrían usarse como arma. Volgin rompió el silencio primero. «¿Sabes qué me gusta de ti?», preguntó, inclinándose más. Su tono se volvió bajo y suave. «El hecho de que no lloras. Normalmente todas lloran, suplican, gimen, prometen cualquier cosa, y tú te quedas sentada como una piedra. Eso excita, ¿entiendes? Dan ganas de saber qué hay que hacer para que te quiebres». Extendió la mano y le rozó la mejilla, deslizando el dedo por la línea del pómulo, luego bajando por el cuello hasta el hombro. Elena no se inmutó, no se estremeció. Lo miró fijamente. En sus ojos no se leía ni miedo ni ira, solo un análisis frío y calculador. Eso lo descolocó, solo. Ella lo vio por el ligero tic de un músculo junto a su ojo, por cómo frunció un poco el ceño al no obtener la reacción esperada. Estaba acostumbrado a las víctimas, acostumbrado a la debilidad, y su silencio rompía el plan habitual. La puerta se abrió, y entró Baikov con una carpeta de papeles. No los datos clasificados que, al parecer, había dejado en el coche, sino formularios ordinarios para un arresto. Arrojó la carpeta sobre la mesa, y se sentó frente a Elena, cruzándose de brazos. Así que, Mayor Gromova, comenzó con un tono seco, que contrastaba bruscamente con sus modales en la carretera. Vamos a ver qué tenemos. Desobediencia a una orden legal de un agente de la autoridad. Artículo 19.3. Hasta 15 días de arresto. Exceso de velocidad en más de 60 kilómetros por hora. Retirada del carné de conducir por 6 meses. Creación de una situación de emergencia en la carretera. Esto ya es un delito penal. Hasta 2 años. Y lo principal, intento de fuga de una persecución usando un vehículo. Artículo 318. Parte segunda. Esto implica hasta 10 años en una colonia de régimen estricto. Pronunciaba cada artículo con placer, como si saboreara cada palabra, cada cifra, cada año de posible condena. Elena escuchó en silencio. Su rostro permaneció impasible. Ella entendía que la mayor parte de esas acusaciones no resistirían ninguna verificación. Sus acciones habían sido autorizadas por el cuartel general. Tenía documentos que confirmaban el rango especial de su misión, pero también sabía que aquí, en esa celda, en medio de la noche, lejos de cualquier control, esas hojas no significaban más que polvo bajo los pies de esas personas. Baikov sacó un cigarrillo y lo encendió, echándole el humo directamente en la cara. 10 años, guapa, repitió pensativo. ¿Sabes lo que les pasa a las como tú en la prisión? Especialmente a las exmilitares. Allí no aprecian a los que alguna vez llevaron uniforme. El primer año aún te mantendrás, intentarás conservar el honor. Para el segundo año de ti solo quedará un caparazón. Para el quinto olvidarás tu nombre. Volvió a dar una calada y exhaló anillos de humo,
observando su respuesta con la pereza de un gato jugando con un ratón. Volgin rodeó la mesa y se paró detrás de ella, poniéndole las manos en los hombros. Sus dedos comenzaron a masajear sus músculos tensos. Un gesto que en otra situación podrían haber parecido amable, pero aquí era solo otra forma de mostrar poder sobre su cuerpo. Pero no queremos que una dama tan elegante se pudra en la cárcel, le susurró al oído. Somos gente inteligente. Entendemos que a veces se pueden encontrar otros caminos. Sus manos se deslizaron por su cuello. Sus dedos tocaron el botón superior de su blusa. Elena sintió como su cuerpo se contraía contra su voluntad, como cada músculo se preparaba para luchar. Pero se obligó a permanecer inmóvil. Se obligó a respirar de manera uniforme. Se obligó a pensar. Aún no es el momento. Se repetía como una oración. Aún no es el momento. Sobolev, que durante todo ese tiempo había observado en silencio desde la entrada, finalmente habló. «Oye, ¿quizás es muda?», preguntó con una risita nerviosa. En todo el camino no dijo ni una palabra, y ahora calla como un pez. Baikov apagó el cigarrillo directamente en la superficie de la mesa, dejando una marca circular negra en la ya deteriorada encimera. «No es muda», respondió, levantándose y rodeando la mesa. «Simplemente es terca. Cree que su silencio cambiará algo. Cree que sus jefes vendrán corriendo a salvarla». Se detuvo junto a ella y se inclinó de tal manera que su rostro quedó al nivel de sus ojos. «Pero, ¿sabes qué, mayor? Nadie vendrá. Nadie sabrá siquiera que estás aquí. Tu coche ya ha sido llevado a un lugar donde nunca lo encontrarán. Tus documentos están en mi caja fuerte, y tú oficialmente no existes. Al menos, hasta que yo decida qué hacer contigo». La agarró por la barbilla y le giró la cara hacia él, obligándola a mirarlo directamente a los ojos. «Eres demasiado buena para la cárcel», dijo lentamente, sílaba por sílaba, como si le clavara cada palabra en el cerebro. Esos labios, esos ojos, ese cuerpo. Sería un pecado contra la naturaleza encerrar todo eso en una celda durante 10 años. Podemos arreglarlo todo, hacer que todo parezca como si nada hubiera pasado. Nada de cargos, nada de juicio, nada de prisión. Simplemente te irás de aquí por la mañana y te olvidarás de esta noche. Soltó su barbilla y se enderezó, cruzándose de brazos sobre el pecho. Pero para eso, tienes que ser dócil, muy dócil. ¿Sabes a qué me refiero? Sus labios se estiraron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Estos permanecieron fríos y duros. Los ojos de una bestia que ha acorralado a su presa. Elena guardó silencio durante un par de segundos más, y ese silencio llenó la habitación con una presión casi física. Luego, lentamente, abrió la boca y habló por primera vez desde su captura, sin contar su intento de identificarse en la carretera. Su voz era baja, tranquila y absolutamente uniforme, sin el menor temblor o duda. «Están cometiendo un error», dijo ella. «Simplemente un error enorme. Les doy la última oportunidad de detenerse. Suéltenme ahora, devuélvanme mis papeles, y yo, quizás, me olvide de lo que pasó aquí». Durante unos segundos, hubo un silencio total en la habitación. Luego, los 3 policías estallaron en carcajadas, una risa fuerte, estridente, casi demente, que rebotaba en las paredes de hormigón. Bykov se reía con tanta fuerza que tuvo que apoyarse en la mesa. Volgin se golpeaba las piernas y Sobolev literalmente se doblaba por la mitad junto a la entrada. «Nos está amenazando», balbuceó Bykov entre risas. «¿Escucharon, muchachos? Está esposada sola contra 3 en nuestro departamento en medio de la noche, y nos está amenazando». De repente interrumpió la risa, y de un manotazo rápido le dio una bofetada, fuerte, resonante, que le hizo girar la cabeza y dejó una marca roja instantánea de su palma en la mejilla. «Recuerda tu lugar, perra», siseó, agarrándola por el cabello y echándole la cabeza hacia atrás. «Aquí no eres nadie, eres carne, eres lo que decidamos hacer contigo, y créeme,
Podemos hacer mucho. Su mano libre se deslizó por su cuello hasta el cuello de la blusa, y de un tirón rasgó los botones superiores, dejando al descubierto su clavícula y el borde de su ropa interior deportiva. Bolgin silbó y se acercó. Sus ojos se clavaron codiciosamente en la piel expuesta. «Ya te lo dije, guapa», dijo con voz ronca. «Terminemos ya con este teatro. Ella no se va a ir a ninguna parte de todos modos». Sobolev volvió a sacar el teléfono y empezó a grabar. Su rostro se desfiguró de placer. Elena sentía cómo su corazón latía más rápido, cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas, preparando su cuerpo para la lucha. Pero también sentía algo más, una ira gélida y pura que se había acumulado en su interior desde el comienzo de esa noche. Esa ira no nublaba su mente. Al contrario, la afilaba. Hacía cada pensamiento tan agudo como una navaja. Miró a esos tres hombres y no vio personas. Vio objetivos. Objetivos que liquidaría, quizás no hoy, quizás no mañana, pero liquidaría inevitablemente. Baikov le soltó el cabello y se dirigió a la puerta, sacando las llaves del bolsillo. «De acuerdo», dijo, cambiando de repente a un tono profesional. «Basta de juegos. La encerraremos en la celda por la noche. Que piense en su comportamiento. Por la mañana continuaremos la conversación cuando esté más dócil». Abrió la puerta y asintió a Bolgin. «Llévala abajo y no la toques por ahora. Quiero ser el primero». Bolgin hizo una mueca de disgusto, pero obedeció, levantando a Elena de la silla de un tirón. Mientras la conducía por el pasillo hacia la escalera, sus manos recorrían su cuerpo con descaro abierto. Pero ella no reaccionó, absorta en sus pensamientos. Estaba planeando, estaba calculando, estaba esperando su momento. Y cuando ese momento llegara, y seguro que llegaría, esa gente lamentaría el día en que decidieron detener su coche en la autopista nocturna. Lamentarían cada palabra, cada toque, cada mirada. Ella se encargaría personalmente de ello. La celda de detención temporal estaba en el sótano del edificio, un lugar húmedo y frío con paredes de hormigón, cubiertas de rastros de moho y extrañas inscripciones dejadas por inquilinos anteriores. La única luz era una lámpara tenue detrás de una reja en el techo, que parpadeaba con una frecuencia irritante, como si se burlara de los prisioneros. Bolgin empujó a Elena dentro y le quitó las esposas, aparentemente siguiendo las reglas para el internamiento de detenidos. Aunque ella dudaba que esa gente alguna vez respetara las reglas, sus muñecas estaban desgastadas hasta sangrar. Los anillos de acero habían dejado profundas marcas moradas en la piel. Sin embargo, apenas sentía dolor. Era un momento que había estudiado hacía muchos años. Le ayudaba a mantener la concentración, le ayudaba a recordar. Bolgin se quedó junto a la reja, observándola con la mirada de un animal hambriento. «Descansa por ahora», dijo con una sonrisa. «Por la mañana continuaremos nuestro conocimiento. Y, créeme, te gustará». Cerró la puerta de la reja con un clang desagradable y se fue. Sus pasos resonaron huecos en el pasillo vacío. Elena se quedó sola en la penumbra de la celda. Se sentó en el estrecho catre de hierro con un colchón delgado, impregnado con los olores a sudor y miedo de las innumerables personas que habían yacido allí antes que ella. Durante unos minutos simplemente se quedó inmóvil, permitiendo que su cuerpo se relajara, que su respiración se volviera uniforme. Sabía que en algún lugar del edificio seguramente había medios de vigilancia, y cualquier acción extraña podría atraer la atención. Por eso se acostó en la cama, cerró los ojos y fingió dormir, aunque su cerebro trabajaba con una fuerza salvaje. Desglosaba todo lo que había visto y oído en las últimas horas. El plano de las instalaciones, el número de personal, el horario de turnos, las posibles rutas de escape. Recordaba cada giro del pasillo, cada puerta, cada escalera. En su cabeza, un mapa del edificio se dibujaba gradualmente, no completo, con puntos ciegos, pero apto para lo que planeaba hacer. El tiempo pasaba lentamente en ese infierno subterráneo sin ventanas, donde no había marcas para determinar la hora.
Elena solo podía estimarlo por los sonidos de arriba. Al principio, pasos esporádicos y voces bajas. Luego un silencio total cuando el departamento entró en modo nocturno. Esperó pacientemente, como un cazador en una emboscada, dejando que los minutos y las horas pasaran. Su cuerpo descansaba, acumulando fuerzas para lo que estaba por venir. Su mente sopesaba diferentes opciones, calculando riesgos y posibilidades. Sabía que la ventana para actuar sería muy estrecha. Lo más probable es que fuera cuando uno de ellos viniera a buscarla por la mañana, seguro de su protección, relajado por la expectativa de una presa fácil. Ese sería su momento, el único momento que no tenía derecho a perder. El sonido de pasos en el pasillo la hizo prepararse, aunque por fuera permaneció tumbada. Los pasos se acercaban, pasos pesados y firmes de alguien que se siente dueño de la situación. Luego, el cerrojo hizo clic, y la puerta enrejada se abrió con un chirrido. Elena escuchó como alguien entró en la celda, escuchó su respiración, ligeramente acelerada por la expectación. Reconoció el olor a colonia barata mezclado con tabaco y sudor. Sobolev, el más joven y, probablemente, el más impaciente del grupo. Evidentemente, había decidido no esperar a la mañana y no compartir con sus amigos. Guapa, la llamó en voz baja. Su voz temblaba de deseo. Levántate, he venido a aliviar tu soledad. Se acercó al catre y extendió una mano para tocar su hombro. Elena actuó con una velocidad salvaje, perfeccionada por años de entrenamiento y misiones de combate reales. En un instante, interceptó su muñeca, usando su propio peso e inercia contra él. Un tirón, un giro, un crujido. Y Sobolev se encontró boca abajo en el suelo de hormigón. Su brazo estaba retorcido en una llave de dolor, con un ángulo tal que cualquier movimiento amenazaba con una fractura. Intentó gritar, pero Elena ya estaba sobre su espalda. Su rodilla le presionaba el pecho contra el suelo, y su mano libre le cubría la boca. Silencio, le susurró al oído. Su voz era tranquila y fría. Una palabra y te rompo el cuello. ¿Me has entendido? Sobolev emitió un gemido indistinto. Sus ojos se abrieron de miedo. Comprendió. Por fin comprendió con quién se había metido. Ella lo registró rápidamente y encontró lo que buscaba. Un manojo de llaves, una pistola Makarov de servicio en su funda, un teléfono móvil y un cuchillo plegable en el bolsillo de sus pantalones. Todo lo tomó para sí. Luego, con un golpe certero en la parte posterior de la cabeza, lo dejó inconsciente. Estaría fuera de combate al menos media hora, suficiente para lo que ella tenía en mente. Elena se levantó y escuchó. Silencio. Nadie había oído su breve pelea. Nadie acudió en su ayuda. Miró el cuerpo de Sobolev tendido en el suelo y no sintió nada más que frialdad y satisfacción. Uno listo. Quedan dos. Salió de la celda, cerrando la reja detrás de ella sin hacer ruido, y caminó por el pasillo hacia la escalera, con el arma lista. La subida al primer piso transcurrió sin incidentes. Los pasillos estaban vacíos. La mayoría de las habitaciones estaban a oscuras. Elena caminaba como una sombra. Sus pasos eran completamente silenciosos, gracias a la técnica que le habían enseñado los especialistas. Pasó junto a varias puertas cerradas hasta que escuchó voces bajas provenientes de una de ellas. La sala de descanso de los guardias. Se detuvo, escuchando. Dos voces, Baikov y Volgin. Discutían algo, riéndose a veces. Evidentemente ellos tampoco habían dormido esa noche, esperando su turno para divertirse con la prisionera. Elena evaluó la situación. Dos hombres armados detrás de una puerta cerrada. El factor sorpresa estaba de su lado, pero el riesgo era alto. En un espacio reducido, todo podía salir mal en una fracción de segundo. Tomó una decisión. En lugar de irrumpir, golpeó la puerta suavemente, pero con firmeza. Las voces dentro cesaron. ¿Quién es? Se oyó la voz molesta de Baikov. Elena no respondió. Simplemente volvió a golpear. Oyó como una silla chirrió dentro,
como unos pasos pesados se acercaban a la puerta. Baikov la abrió de golpe, listo para regañar a quien se atreviera a molestarlo, y se quedó paralizado al ver el cañón de un arma de servicio apuntándole directamente a la cara. Mejor dicho, era la pistola de Sobolev. Pero Bykov la reconoció de inmediato por un arañazo en la corredera. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. La boca se le abrió, pero antes de que pudiera emitir un sonido, Elena lo golpeó con la culata del arma precisamente en el puente de la nariz. El golpe fue potente. Los huesos crujieron. La sangre salpicó por todas partes. Y Bykov se desplomó al suelo como un árbol talado, sujetándose el rostro destrozado con las manos. Elena ya estaba dentro de la habitación. Su mirada encontró instantáneamente a Volgin, que se había levantado de la silla y se llevaba la mano a la funda. Fue rápido, pero ella fue más rápida. 2 pasos para evadir su torpe intento de agarrarla. Y su puño se estrelló contra su garganta con tanta fuerza que se ahogó y se dobló por la mitad. El siguiente golpe de rodilla en la cara lo dejó inconsciente antes de que pudiera comprender lo que había sucedido. Volgin cayó de espaldas. Su cabeza golpeó el suelo de hormigón con un sonido sordo y se quedó en silencio. Toda la pelea duró menos de 10 segundos. Bykov intentó levantarse. Su rostro era una máscara de sangre y rabia. Tú estás muerta, jadeó, tanteando el suelo en busca de apoyo. Elena se acercó a él y con una patada le rompió la muñeca, la misma con la que la había agarrado del pelo hacía unas horas. Un grito de dolor brotó de su garganta, pero ella lo silenció al instante, pisándole el rostro destrozado. ¿Recuerdas lo que me dijiste?, preguntó, mirándolo con calma desde arriba. Que no era nadie, que era carne, que podías hacer conmigo lo que quisieras. Presionó más fuerte, y Bykov gimió de agonía y terror. «Recuerda mi cara», continuó. «Recuérdala bien, porque esta cara se convertirá en tu pesadilla. Te encontraré, Bykov, a ti y a tus compinches, y haré que paguen por cada segundo de esta noche». Se apartó y registró rápidamente a ambos, llevándose sus armas, teléfonos y las llaves de los coches. En el bolsillo de la chaqueta de Bykov encontró lo que buscaba, las llaves de su oficina, donde, según sus palabras, estaban sus documentos. Dejando a ambos tirados en el suelo, uno inconsciente, el otro retorciéndose de dolor, se deslizó fuera de la habitación y se dirigió a la oficina del jefe. El cerrojo cedió fácilmente, y 1 minuto después ella ya tenía en sus manos su carpeta con los datos clasificados. Una rápida verificación confirmó que todo estaba en su sitio. Esos tontos ni siquiera habían intentado copiar las hojas, probablemente sin entender su valor real. Elena se metió la carpeta por el cinturón y se dirigió a la salida trasera. En el estacionamiento detrás de la casa había varios coches, incluido el sedán en el que la habían traído hasta allí. Elena eligió otro vehículo, un sencillo Lada Vesta gris, que no llamaría la atención en las carreteras de la región. Las llaves se encajaron al segundo intento. El motor arrancó con un sonido suave, y ella salió del aparcamiento, dejando atrás el edificio donde los 3 policías apenas comenzaban a comprender la magnitud de su desastre. El cielo al este ya empezaba a clarear. Los primeros rayos del amanecer pintaban el horizonte con suaves tonos rosados. Elena conducía el coche por las calles vacías de la ciudad dormida. Su rostro estaba tranquilo. Sus manos sujetaban firmemente el volante. Era libre. Sus papeles estaban a salvo y tenía un objetivo. 3 objetivos para ser exactos, pero primero tenía que desaparecer, esconderse, contactar con el cuartel general. La venganza podía esperar. Era una mujer paciente y sabía que la mejor venganza era aquella que el enemigo no veía hasta el último momento. Los primeros rayos de sol encontraron a Elena a la salida de Sasovo, mientras conducía el coche robado por caminos rurales, evitando las carreteras federales y los pueblos grandes. Sabía que tenía un máximo de un par de horas. Antes de que los policías se recuperaran y causaran un alboroto, Bykov
Con su nariz rota y la muñeca destrozada, seguramente querría sangre. Personas así no perdonan la humillación, especialmente por parte de una mujer a la que consideraban presa fácil. Lo primero que hizo fue deshacerse del coche, dejándolo en una zanja cubierta de vegetación a pocos kilómetros de la aldea de Sosnovka, después de borrar todas las huellas y llevarse las matrículas. Luego, a pie, llegó a un almacén agrícola abandonado en las afueras de la aldea, donde pasó el resto del día, descansando y planificando sus siguientes pasos. Le dolía el cuerpo por las heridas sufridas. Las muñecas le latían, en la cara le salían moratones por los golpes. Los músculos se rebelaban por la tensión de las últimas horas, pero el dolor era un viejo conocido, y Elena sabía cómo apartarlo, concentrándose en lo que realmente importaba. Al anochecer, se había adentrado más al este, utilizando un camión que encontró. El conductor, un hombre mayor de mirada amable, no hizo preguntas innecesarias e incluso la invitó a comer y a tomar una bebida caliente de un termo. Ella se hizo llamar Marina. Dijo que iba a ver a su madre enferma en la región vecina, y él o la creyó, o fingió creerla. En el mundo, aún quedaban personas dispuestas a ayudar a un extraño así sin más. Elena estaba agradecida por esa pequeña muestra de bondad después de todo lo que había pasado. El camión la llevó hasta el pueblo de Kasimov, donde se bajó en las afueras y desapareció en el oscuro crepúsculo. En agradecimiento al conductor, le dejó uno de los billetes que encontró en la cartera de Sobolev. Kasimov era lo suficientemente grande como para desaparecer en él, pero no tan enorme como para atraer la atención de fuerzas de seguridad serias. Un lugar ideal para un escondite temporal. Encontró una casa abandonada, situada en el extremo de la ciudad, donde una familia había vivido una vez. A juzgar por las viejas fotos en las paredes y los dibujos infantiles que aún colgaban en el frigorífico, la casa llevaba vacía un par de años. El techo tenía goteras, los cristales estaban rotos y se veía moho en las esquinas, pero la casa ofrecía refugio de miradas extrañas y de la lluvia. Elena se instaló en una de las habitaciones de la segunda planta, desde donde tenía una buena vista de los accesos a la vivienda. Puso unas cuantas trampas sencillas, usando latas y cuerdas. Un truco viejo pero eficaz. Si alguien intentaba acercarse de noche, lo oiría con antelación. La primera noche en el refugio casi no durmió, escuchando cada sonido. Sin embargo, la ciudad permaneció tranquila e indiferente a la fugitiva sentada en sus entrañas. Al segundo día, se arriesgó a salir a la ciudad para comprar comida y artículos de primera necesidad. Cambió su aspecto, en la medida de lo posible. Se escondió el pelo bajo una gorra, se puso una chaqueta ancha que encontró en la casa vacía y caminó encorvada, lo que no se parecía en absoluto a su postura militar habitual. En la pequeña tienda de la esquina, compró pan, conservas, agua y un móvil barato con una tarjeta SIM de prepago. La cajera, una mujer corpulenta de rostro cansado, ni siquiera la miró 2 veces, demasiado ocupada viendo una serie en la pequeña pantalla detrás del mostrador. Elena regresó a su escondite, y lo primero que hizo fue encender el teléfono. Necesitaba contactar al coronel Morozov, informarle de lo sucedido y solicitar su extracción. Sin embargo, sabía que una llamada directa sería rastreada en cuestión de minutos, por lo que utilizó un complejo sistema de códigos e intermediarios, diseñado para casos críticos. El mensaje se envió, y ahora solo quedaba esperar. Elena entendía que el proceso llevaría tiempo. Morozov tendría que verificar los datos, evaluar la situación y encontrar una forma segura de rescatarla. Mientras tanto, ella seguía las noticias a través del teléfono, y lo que vio hizo que su corazón se encogiera de ira e indignación. Los medios locales ya clamaban a voces sobre una peligrosa criminal que había atacado a agentes de policía y había escapado de la custodia. Su foto, una imagen militar oficial que de alguna manera había llegado a los periodistas, aparecía en todos los sitios web de noticias de la región. Baikov y su banda habían presentado la historia de la manera que les convenía.
Ella era una violenta infractora que se había negado a obedecer órdenes legales, que había atacado a los oficiales durante el arresto y que había protagonizado una audaz fuga usando la fuerza. Ni una palabra sobre lo que planeaban hacerle. Ni una palabra sobre el acoso y las amenazas. Ella parecía la villana, y ellos, los héroes, víctimas del cumplimiento del deber. El tercer y cuarto día pasaron en una dura espera. Elena solo abandonaba el refugio por las noches para reponer sus reservas de agua y patrullar la zona. Veía los coches patrulla circulando lentamente por las calles y los carteles pegados en los postes con su rostro. La recompensa por información sobre su paradero ascendía a 50,000 rublos, suficiente para comprar a la mayoría de los habitantes de esa pobre ciudad. Ella entendía que cada hora en libertad aumentaba el riesgo de ser encontrada, pero no podía irse sin esperar una respuesta del cuartel general. Los papeles en su bolso tenían demasiado peso como para arriesgarlos intentando cruzar la frontera de la región sola. Necesitaba ayuda, recursos y un plan. La respuesta llegó al final del cuarto día. Un breve mensaje cifrado con instrucciones. Morozov estaba trabajando en su rescate. Pero el asunto se complicaba por el hecho de que las autoridades locales se negaban a reconocer su estatus militar. Bykov, al parecer, había movido sus influencias y logrado que el caso se tramitara como un delito penal común, sin la intervención de la Fiscalía Militar. Se le aconsejaba seguir escondiéndose y esperar nuevas órdenes, pero el tiempo jugaba en su contra, y al quinto día su suerte finalmente se agotó. Sucedió en la estación a la que había llegado, decidiendo que quedarse en Kasimov se estaba volviendo demasiado peligroso. Pensó en tomar un tren a Ryazán y de allí a Moscú, donde sería más fácil desaparecer. La estación era pequeña, solo 2 andenes y un edificio deteriorado. Pero era precisamente ese silencio lo que la hacía peligrosa. Allí, cada rostro desconocido llamaba la atención. Elena estaba haciendo cola en la taquilla cuando notó cómo una joven con un bebé en brazos la miraba con una mirada extraña. Una mezcla de reconocimiento y miedo. Sus ojos se encontraron por un instante, y Elena comprendió que la habían descubierto. Inmediatamente abandonó la cola y se dirigió a la salida, tratando de no llamar la atención. Pero ya era tarde. Los coches de policía aparecieron como de la nada, bloqueando todas las salidas de la estación. Eran muchos, demasiados para una simple verificación. Al parecer, alguien había logrado llamar e informar de una mujer sospechosa, parecida a una delincuente fugitiva. Elena evaluó la situación en una fracción de segundo. No menos de 10 oficiales, todos armados, posiciones cerradas. No había vías de escape. Podrían haber intentado abrirse paso. Todavía tenía el arma que le quitó a Sobolev, pero eso significaría disparar en un lugar concurrido, posiblemente con víctimas entre los civiles. No podía permitirlo. Era una soldado, no una terrorista, y sus principios no le permitían poner en peligro a gente común. Por eso, cuando el primer policía le apuntó con el arma y le ordenó tirarse al suelo, ella obedeció. Se arrodilló lentamente. Se puso las manos en la cabeza y permitió que le pusieran las esposas. De nuevo, por segunda vez en esa maldita semana, el arresto fue mostrado en la televisión local. Algún curioso logró grabarlo todo con el móvil, y el video se viralizó en las redes sociales al instante. Los reporteros la llamaban una bandida militar loca. Los comentaristas discutían sobre sus motivos. Los expertos especulaban sobre el estado mental de una mujer capaz de atacar a 3 agentes de policía. Nadie se preguntaba por qué lo había hecho. A nadie le interesaba su versión de los hechos. El juicio fue programado para la fecha más próxima. Evidentemente, alguien quería cerrar ese caso lo más rápido posible y enterrar todos los detalles incómodos. La audiencia se celebró en el Tribunal de Distrito de Sasovo, la misma ciudad de la que había escapado 5 días atrás. Bykov estaba en la sala. Su rostro lucía una escayola en la nariz y un vendaje en la mano. La miraba con odio y alegría, seguro de su victoria. Volgin y Sobolev estaban sentados a su lado.
ambos con aspecto magullado pero satisfecho. Dieron testimonios llenos de mentiras sobre cómo ella los había atacado sin razón, cómo los había amenazado con matarlos, cómo mostraba signos de locura. Su abogado, un joven asignado por el Estado, visiblemente intimidado por el caso, apenas intentó defenderla. El veredicto estaba decidido antes de que comenzara el proceso. 3 años en una colonia de régimen estricto por agresión a representantes de la autoridad, causar graves daños a la salud y fuga. La jueza leyó el veredicto con voz aburrida, sin mirar a Elena a los ojos. 3 años. Era menos de los 10 prometidos por Bykov, pero aún así suficiente para destruir su carrera, su nombre, su vida. Cuando los guardias la sacaron de la sala, ella se giró y se encontró con la mirada de Bykov. Él sonreía con una sonrisa torcida y malvada de vencedor, pero Elena también le sonrió a su vez, y algo en su sonrisa hizo que su alegría se desvaneciera, porque su sonrisa decía: «Esto aún no ha terminado. Esto es solo el principio. Y cuando salga, y saldrá, sabrán lo que es la verdadera justicia». La colonia penitenciaria número 7 estaba situada a 100 kilómetros de Riazán, en un lugar remoto rodeado de campos y bosques. Muros de hormigón gris con alambre de espino en la parte superior, torres de vigilancia perimetrales, pesadas puertas de hierro. Todo allí estaba hecho para recordar a los presos la desesperanza de su situación. Elena fue trasladada allí al día siguiente del juicio en un furgón policial junto con otras 5 mujeres. La recepción fue humillante. Registro personal, inspección corporal, cambio a un uniforme, fotos y huellas dactilares. Todo esto lo soportó con el rostro impasible, sin permitir que los guardias vieran ninguna emoción. Sabía que en lugares así, cualquier debilidad se convierte en una invitación para los depredadores, ya sean otras reclusas o la administración. La arrojaron a un barracón para presos especialmente peligrosos. Al parecer, la pelea con los policías la colocaba automáticamente en ese grupo. Una litera en una esquina de la celda común para 20 personas. Un colchón delgado, impregnado de los olores a sudor y miedo de los antiguos ocupantes. Una pequeña ventana bajo el techo, por la que apenas se filtraba la luz. Las compañeras de celda la miraban con interés y cautela. Una recién llegada siempre era un misterio, o una amenaza o una víctima. Elena no esperó a que la autoridad local decidiera su destino. La primera noche se acercó a la jefa de la celda, una mujer corpulenta apodada Bulldog, que estaba allí por el asesinato de su marido. Con calma, sin agresión, pero sin miedo, le explicó quién era y por qué era mejor no meterse con ella. Su pasado militar, sus habilidades de combate, su disposición a defenderse. Todo lo dijo en tono seco, como si leyera hechos. Bulldog la evaluó con mirada de bestia y asintió en silencio. En prisión se respeta la fuerza, y Elena acababa de mostrar la suya. Los días en la prisión transcurrían lentamente, llenos de una rutina aburrida. Despertar a las 6 de la mañana, desayuno de gachas malas, trabajo en la costura hasta el mediodía, luego otra vez trabajo hasta la cena, 1 hora de libertad, y toque de queda a las 10 de la noche. Elena hacía todo lo necesario de forma automática, pero su mente estaba ocupada en otra cosa. Estaba haciendo planes, pensando, esperando. Sabía que el coronel Morozov no la dejaría pudrirse allí. En los 5 días que estuvo fugitiva, había logrado enviarle un mensaje cifrado con los detalles del caso, incluyendo los nombres y rangos de los 3 policías, así como el lugar donde estaban los papeles secretos. Morozov era un hombre influyente, con contactos en las fuerzas del orden y en las altas esferas. Si alguien podía sacarla de ese pozo, era él. La pregunta era cuánto tiempo le llevaría. Al tercer día, una guardia se acercó y le dijo que tenía visitas. Era extraño. Normalmente las visitas solo se permitían después de un cierto tiempo y requerían papeleo. Llevaron a Elena a la sala de visitas, donde la esperaba un hombre desconocido, de paisano, bajo, calvo, con un rostro común que no recordarías entre la multitud.
Se presentó como Víctor Nikolaevich y dijo que trabajaba con Morozov. Su voz era tranquila pero firme. Preguntó qué había sucedido esa noche en la carretera y en la comisaría, y Elena le contó todo. Cada detalle, cada palabra, cada gesto. Víctor Nikolaevich escuchó en silencio, escribiendo en su libreta. Su rostro permaneció impasible. Cuando terminó, asintió y dijo una sola palabra: «Espere». Luego se levantó y se fue, dejándola pensando en el significado de todo aquello. Las siguientes 2 semanas estuvieron llenas de cosas extrañas. La directora